Muy buenas, somos el grupo 7 en el cual tenemos que resolver para la tarea 5 dos ejercicios, del cual el primero nos pide que imaginemos que tenemos que diseñar una puerta electrónica para un garaje, de forma que solo debe abrirse cuando se pulsa una determinada combinación de botones para A, B y C, según las condiciones que nos dan. Entonces, para ello, primero tenemos que hacer la tabla de verdad tanto como para A y como para B. ¿Y cómo lo hacemos? Analizando cada compuerto lógico que ambos circuitos tienen. Empezando para A, vemos que tenemos un compuerto lógico AND que este solo va a ser positivo o va a marcar uno cuando ambas entradas sean uno. Entonces va a ser A y la entrada B. En el otro compuerto también tenemos el AND, pero adicional estos están negados por un NOT, que esto va a cambiar la electricidad. Si es un uno lo va a pasar a cero y si es cero lo va a pasar a uno. Entonces para esas entradas va a ser el negativo de A y el negativo de B. Y ambas están unidas, ambas entradas, tanto como la primera como la segunda, están unidas a un compuerto lógico OR, que ese solo va a ser negativo o solo va a dar cero cuando ambas sean cero. Entonces es un OR. Y nuevamente, este es para una entrada que está unido al botón número C, que está en un compuerto lógico AND, entonces que va a ser uno cuando ambas sean uno. Así es para el circuito B, tenemos un compuerto lógico AND. Y adicional, para la entrada de 2 vemos que es de A, tenemos un compuerto lógico de negación. Entonces, va a recibir la entrada de C y el negativo de A. Y para el otro compuerto lógico que es A mismo, tenemos el negativo de uno negación en la otra entrada, cosa que va a ser el A positivo y en la negación de B. Y todo esto está unido al otro puerto lógico, tanto la entrada uno como la 2 que es de OR, que solo va a ser cero cuando ambas sean cero. Entonces, una vez tenido estas fórmulas, vamos a analizar cada variable una por una para una tabla de verdad. Como son tres combinaciones, como son tres botones, va a haber ocho combinaciones posibles. Entonces, la primera sería cero cero cero. Vamos a analizar cuando A vale cero, cuando B vale cero, cuando A vale cero, cuando B vale cero y cuando C vale cero. Entonces, cero y cero, esto es cero. O el negativo de A es uno y el negativo de B es uno mismo. Entonces, uno y uno, esto es uno. Y cero o uno, eso es uno. Y uno y cero, esto también es cero mismo. Entonces, aquí nos va a aprender y eso ponemos en el circuito A. Y así vamos haciendo para cada una de las combinaciones, tanto como para A y como para B. Bueno, una vez tenías armada toda la tabla de verdad, tanto para el circuito A y B, vamos a analizar para cada condición cuál es el que cumple las cuatro que nos dan. Entonces, en la primera condición nos dice que A está accionado. Entonces, A vale uno y B y C están en reposo. Entonces, B y C son cero. Entonces, tenemos que analizar donde sea uno, cero y cero. Vemos donde es uno, cero, cero, uno, cero, cero, esto es aquí. Como pueden ver. Y para el circuito A eso es cero. Entonces ya vemos que de primera que el circuito A no cumple la condición A. Entonces por descarte podemos ver que el circuito A no enciende. Pero aún así vamos a ver si el circuito B cumple todas las condiciones. Nuevamente 1 0 0 para el circuito B si prende. Entonces seguimos para la otra, que dice que B y C están accionados. Entonces B y C valen uno y ya está en reposo. Entonces tenemos que buscar donde diga 0 1 1 que eso está aquí. Y para el circuito B, si vale uno, entonces sí prende. Nuevamente para la tercera condición, que esté C accionado, o sea, C vale uno y A y B en reposo. Entonces A y B, cero. Tenemos que buscar la combinación cero cero uno, que es la de acá. Bueno, en la anterior la combinación era cero uno uno, que esa es la que está aquí. Que esa es la que está aquí, uno cero uno uno y también da uno. Entonces está cumpliendo las tres condiciones y la cuarta condición que nos pide cuando A y C están accionados, se valen uno y B está en reposo, o sea, B vale cero. Entonces buscamos en la tabla de verdad nuevamente la parte que diga cero uno perdón, uno cero uno, uno cero uno está aquí y como pueden ver, también en la parte B está accionado. Entonces B va a cumplir todas las condiciones y este es el que se va a accionar
Va a funcionar cuando presionemos la puerta de garaje. Gracias. Vamos con el ejercicio 2. Número 2, para ser más exactos, es el literal número A, en el cual nos muestra un rectificador que convierte la flema alterna de una fuente de corriente alterna en una diferencia de potencial solo positiva de A a B, y nos pide dibujar un gráfico que muestre a la flema de la fuente como una función de tiempo. Bueno, aquí tenemos la funda de la fuente en función del tiempo, como tal la gráfica. Pero para ello siento que es necesario como tener en claro ciertos conceptos en base a ello para llegar a esta gráfica. Como tal, la fuente representa el voltaje que proporciona esta fuerza electromotriz. En este caso, la fuente de corriente alterna. em, Esta fuente cambia de polaridad de manera periódica. En cuanto a la forma de esta señal, la señal que entrega la fuente de corriente alterna es típicamente una onda senoidal, lo que significa que su voltaje varía en el tiempo, siguiendo una función seno. Y matemáticamente viene expresada en la fórmula de V evaluante es igual a el voltaje máximo multiplicado por seno por omega por T. Y donde aquí se puede apreciar que en cero em, comienza la onda. En pi medio, el voltaje es máximo aquí en este punto, teniendo así un pico positivo. Em, Luego bajamos de este lado en pi. En este lado, en pi es de cero, o sea, cruza de nuevo por cero. Y en 3 pi medios, el pico es negativo. Y termina en 2 pi, este, mm, terminando como tal el ciclo. Es importante esta función de onda, dado que antes de que la señal pase por este rectificador, o sea, los cuatro diodos, la fuente de energía entrega esta forma de onda. Esta es la entrada del circuito rectificador. El propósito de este rectificador será transformar esta señal alterna, o sea, de positiva y negativa, a únicamente una señal positiva. Bueno, a continuación vamos a hacer el literal B. El literal B nos pide la diferencia de potencial de A a B como una función del tiempo. Entonces, aquí podemos ver que se muestran dos posibles formas de la diferencia de potencial entre los puntos A y B, los cuales los pongo de manera separada. Entonces tenemos la primera gráfica que corresponde a un rectificador de media onda, eh, donde donde se permite el paso de los semiciclos positivos de la flema alterna, siendo así que esto va a estar eliminando los negativos. Como resultado, la diferencia de potencial de A a B es distinta de cero, ya que durante la mitad del ciclo de entrada es positiva. Entonces, durante la mitad del ciclo de entrada, la diferencia de potencial entre A y B es distinta de cero. Por otro lado, tenemos la segunda gráfica que corresponde a un rectificador de onda completa, el cual invierte los semiciclos, en este caso negativos, de la FEN de entrada para hacer que todo el ciclo sea positivo. Esto introduce una señal de salida que oscila, como se puede observar aquí, ya que va de manera de subida, baja y vuelta sube. Bueno, pero pero permanece de manera positiva ya. O sea, esto va a permanecer siempre positivo, lo cual es más eficiente para convertir la corriente alterna en una corriente continua de manera pulsante, se podría decir. Ambas gráficas muestran cómo la señal alterna de entrada es transformada para tener una diferencia de potencial que solo tiene valores positivos y que como tal requiere un rectificador. Bien, ahora pasaremos al literal C. En el literal C se analiza qué sucede si el diodo 1 del puente rectificador se funde y actúa como un circuito abierto. En un puente rectificador funcionando correctamente, los diodos 1 y 3 que están aquí en la figura
Conducen durante el semiciclo positivo de la corriente alterna y los diodos 2 y 4 durante el semiciclo negativo, permitiendo que la corriente fluya en el mismo sentido a través de la resistencia en ambos casos. Es decir, pasa voltaje desde A hasta B sin ningún problema. Em, Sin embargo, si el diodo 1 está abierto, eh, el circuito queda incompleto durante el semiciclo positivo, que conforman los diodos 1 y 3, por lo que no hay conducción ni diferencia de potencial en la carga en este momento. En cambio, durante el semiciclo negativo, los diodos 2 y 4 siguen funcionando correctamente, debido a que aquí no interviene el diodo 1, permitiendo que la corriente fluya por la resistencia y se genere una salida positiva. Como consecuencia, la señal de salida se convierte en una media onda rectificada, es decir, solo se obtienen picos negativos de la fuente, mientras que en los semiciclos positivos la salida permanece en cero. O sea, la gráfica es algo así. Que me salga recto, así, sí, sí. Bueno, así más bonito, donde hay picos positivos y los negativos suben a cero. La gráfica resultante muestra pulsos positivos, como se pueden ver aquí, intercalados con intervalos planos, reflejando la pérdida de un ciclo completo debido al mal funcionamiento del primer diodo. Ahora sí pasamos al literal D. Buen día, mi nombre es María José Pincay y voy a presentar el último literal del segundo ejercicio, que nos dice así: ¿qué sucede con la diferencia de potencial de A y B si el diodo 1 funciona normalmente para el diodo 2 que se funde? Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo este ejercicio? Poder dar las respuestas a través de una gráfica. Esta es la gráfica en la que yo trabajé, que es una gráfica de voltaje versus tiempo. Y aquí lo que nos está dando es que llega a un voltaje máximo y tiene también un voltaje mínimo. Ahora, lo que podemos entender es que si el diodo 2 se funde, entonces durante la semi-onda negativa, es decir, cuando cuando la gráfica baja, la corriente no puede completar el circuito, ya que el camino a través de los diodos 2 y 3 está interrumpido, que es lo que nos está diciendo. Entonces, como esto está interrumpido, solo habrá conducción durante la semionda positiva usando los diodos 1 y 2, perdón, 1 y 4. Por eso es que podemos observar que se obtiene una rectificación de media onda, pero solo la onda positiva de esa vez. Y es lo que les estoy mostrando en pantalla. Solo se puede ver la parte de la onda positiva, da como una línea recta, o sea, lineal, y vuelve a dar una onda, pero la parte negativa no se ve. Gracias.